Bien, mi querido público, regresamos y si usted recién sintoniza, bienvenido, estamos con Acción BTV, nuestra gente, y entramos en este momento en uno de los segmentos que yo más disfruto, que es compartir con nuestros invitados, platicar de todo, cosas interesantes, y a continuación en esta primera entrevista tengo el placer de presentarles amigos que vienen en representación de la plataforma EPU, cada uno con diferentes representaciones. Acá tengo a Marlon Ochoa, que es el director de FIAN, y también acá tengo a Donny Reyes, que representa a la Asociación Arcoiris. Pues obviamente ellos el año pasado anduvieron en Ginebra en un evento sumamente importante para Honduras. Un comité de derechos humanos haciéndole una evaluación a nuestro país en este tema. Hay mucho de qué hablar en este tema de derechos humanos y ellos son los especialistas que hoy vienen a compartirnos qué ha pasado, cómo se ha desarrollado este asunto y obviamente cuáles son los retos que faltan todavía para nuestro país. Así que mi querido Marlon, encantadísimo. Mucho gusto, Juan Fernando. Donny, encantadísimo, que incluso antes de salir al aire yo le hice la broma como, hey Donny, salúdame a Marí, de los hermanos Donny y Marí Osmond. Pero es que los que somos chavorrucos, no sé, ya jóvenes generaciones detrás de cámaras, mi querida Dari, sí, tres hipotes que tenemos aquí no saben de qué estoy hablando, pero bueno, ya los viejitos, sí, alguna vez vimos a los hermanos Osmond. Pero chicos, vamos al grano. Plataforma EPU. Ilustrémosle a nuestro público primero qué es Plataforma EPU. Bueno, Juan Fernando, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. La Plataforma EPU es una coalición de 52 organizaciones de sociedad civil que inicialmente nos aglutinamos o nos aliamos para hacer incidencia frente al examen periódico universal, que es uno de los exámenes que el Consejo de Derechos Humanos le hace a los estados. Hemos seguido aliados, digamos, para hacerle frente a las evaluaciones que otros comités, como este comité del que venimos a hablar hoy, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le va a hacer al Estado de Honduras. Este año, nada más, el Estado de Honduras se va a someter ante 5 comités distintos de la ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es uno, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de Trabajadores Migrantes y el Comité de Personas Discapacitadas. Entonces, los comités especiales de Naciones Unidas le hacen evaluaciones a los distintos estados. Ok, eso en cuanto a la plataforma EPU, pero de manera aquí muy representativa, el FIAN. ¿Qué es FIAN? FIAN Honduras es una organización internacional de derechos humanos que se dedica a la defensa del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada. Estamos en Honduras desde 1992 más o menos. ¿Y la Asociación Arcoiris? Arcoiris es una organización para derechos humanos de las personas LGTB, o sea, lesbianas y gays en el país. Por supuesto, hablando de derechos humanos y en cuanto a todo esto que se va a estar evaluando, ya el año pasado mis queridos invitados estuvieron en Ginebra los dos, ¿verdad? Sí, Donny. Bueno, Donny, pues entonces mira, qué buena experiencia. ¿Qué pasó el año pasado en Ginebra? Bueno, el año pasado se llevó en segunda ocasión la evaluación al Estado de Honduras en materia de derechos humanos puros, ¿no? O sea, que se llama el examen periódico universal en derechos humanos, donde el Consejo de las Naciones Unidas evalúa al Estado. Pues lo que pasa ahí son procesos bastante dinámicos, que hay una interacción. El Estado de Honduras envía un informe sobre todos sus avances en materia de derechos humanos y sociedad civil tenemos la oportunidad de presentar un informe alternativo, ¿no? Sobre cuáles son nuestras valoraciones, sobre los desafíos que aún todavía tenemos en el país en materia de derechos humanos. En ese marco, la plataforma EPU se juntaron este número de organizaciones pues para escribir este informe, hacerle llegar información de primera mano al Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas y posteriormente viajamos pues para la plática. Hay un momento que le dan la palabra, solo un momento bastante corto porque básicamente es Estado, Naciones Unidas, ¿no? Y hay un periodo que uno puede interactuar con los consejeros de este mecanismo y pues uno hace una declaración, ¿no? Lee por 2 minutos, que es en breve una síntesis, resumen
de cómo está, qué es la situación de derechos humanos en el país y qué estamos proponiendo. Pues nos movilizamos varios porque como el tiempo es muy corto, entonces vamos 3, 4 personas y platicamos con los delegados, ¿no?, ante este consejo para pasar la información previo. Luego, el Estado de Honduras hace su declaración, hace su lectura de avances en materia de derechos humanos y vienen recomendaciones. La primera vez el Estado recibió 128 recomendaciones, ¿verdad?, preocupados por la situación de Honduras, y en este segundo periodo recibió 152 recomendaciones. O sea que la situación, en vez de ir mejorando, pues está un poquito mucho más delicada, ¿no? Y ahora, bueno, vamos en el otro comité, porque los derechos humanos se van dividiendo por comités, como ya los mencionaba Marlon. Básicamente, eso es lo que se va a hacer durante las giras a Ginebra, por corto tiempo, 5 o 7 días. Obviamente, mi querido Donny, no es solo decir, solo 2 minutos tenía por el tiempo y solo eso dije, no, sino que obviamente hay un trabajo de reuniones, hay un trabajo previo, incluso que están ustedes entregando esos informes, esas recomendaciones, porque obviamente si solo fuera, y si las cosas positivas para el país dependieran de solo los 2 minutos que te dan para hablar, en la de estamos, pues obviamente, porque a veces uno, yo tuve el alto honor de estar una vez en una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y yo lo que vi en un momento en una reunión era la representación de Honduras hablando, dando discursos ante la Cámara y la toma. Uno dice, Honduras está hablando en las Naciones Unidas. Pero realmente era un salón vacío lo que había ahí. Te lo digo porque yo estuve ahí en Naciones Unidas. Entonces realmente uno dice, bueno, pero viajé y entonces estos esfuerzos, ¿y qué se logra de verdad? Y hay 2 temas y lo enfoco en la palabra discriminación. Vaya, por ejemplo, el sector de LGBT y tú mencionaste el sector de los discapacitados. Ambos sufren de discriminación. Claro. Y del diente al labio a la praxis de verdad, ¿qué se ha hecho en Honduras de verdad para ayudar a estos sectores? Del dicho al hecho. Sí, del dicho al hecho. ¿Sí? ¿Qué de verdad estamos haciendo? Incluyendo las recomendaciones que les han dado ustedes que han estado luchando por esto. Digan, miren señores, hagan esto en Honduras, por el amor de Dios. ¿Qué realmente se ha hecho? Yo creo que en el país hay un gran desconocimiento por las autoridades de querer reconocer los derechos humanos como una cultura hacia la paz, ¿no? O sea, cuando reconozcamos los derechos humanos de todos y todas por igual, indistintamente de la orientación sexual, de la discapacidad, del sexo, de la clase, cuando veamos al hondureño y a la hondureña como sujeto de derecho, cuando veamos a las personas como seres humanos, entonces las cosas sí van a cambiar. En la actualidad, en particular sobre la comunidad LGTB, que es con lo que yo trabajo, más bien las cosas han involucionado, ¿no? O sea, en los últimos 8 años las cosas han ido marchando hacia atrás. El aumento de la violencia. Ese es como un detonante en el país, ¿no? El tema de la criminalización, el tema de la violencia, el tema de la marginación, porque ahora, te digo, en el país, Honduras, el país que más violencia reporta en la región centroamericana. De cada 5 muertes de personas LGBT, 3 son de Honduras. De cada 5 muertes en la región, ¿verdad? Eso es muy preocupante. 13, o sea, es alarmante y creemos que ahora podría ser más. Las oportunidades educativas son casi ningunas. Y laborales peor. Y laborales, o sea, yo no tengo ni siquiera acceso a poder optar a un préstamo, ¿verdad? Porque... ¿Por qué, Donny? Porque primero, ¿tú trabajas? Sí. Sí, ¿en tu trabajo cómo te tratan? Muy bien, porque es una organización para nosotros, ¿no? Entonces, claro, perfecto. Es como nuestro gueto, nuestra casita, que pues ya sería el colmo que nos tratáramos... Pero están viviendo como en Sudáfrica el apartheid, o sea, realmente pero siguen apartados. Al salir de ahí, al salir de ese espacio, cuando voy y llevo una constancia laboral a una cooperativa, ¿y esto qué es? ¿Qué organización es? No, pues una organización de derechos humanos para la comunidad LGTB. ¿Y qué es eso? Te inventan cualquier cosa. Y entonces, espérese, voy a ir a consultar. Entonces ya se levantan, y entonces desde ahí ya sabes que están diciendo, mira, los maricones quieren préstamos. Sí. Eso es lo que uno recibe y costará recibir... Me encanta que lo hayas dicho así,
porque eso es lo que puede causar realmente una reflexión en el hondureño, y no estamos diciendo ninguna mala palabra, y yo te voy a acompañar en eso. El hondureño puede decir, ay, ahí viene ese maricón, hombre, ay, que viene a molestar, no le des chamba, no le des un préstamo. Eso es discriminación. Eso es lo malo que hemos estado haciendo en Honduras. Me alegro que lo estés diciendo, Don. Claro, y otra de las situaciones Sí. es que, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿verdad? Ese es un derecho fundamental Sí. por el que estamos luchando, pero las normas internas de los centros educativos, perdón, no dejan que las compañeras, por ejemplo, transexuales, puedan ingresar a un centro privado y público, ¿verdad? Porque te dicen que tenés que ir vestido de un tipo, que se tiene que cortar Claro, y el hombre pelo. que se quiere vestir de mujer, ¿cómo es así? Por eso no tiene el derecho a... Entonces se pierde el principio constitucional de el derecho a la educación. Y no solo eso, hay una garantía constitucional más alta, y eso es Carta Magna y ley primaria. Todo lo demás es secundario y son, ante la Constitución, babosadas prácticamente. Porque aquí Donny y mi querido Marlon también, aquí yo les voy a ayudar. Y les invito a que lean en la Constitución el artículo 60 de la Constitución, donde dice de que todos los hondureños, todos, la ley es muy clara y entiéndase, todos ante la ley somos iguales. No debe de haber clases privilegiadas, ni mucho menos discriminación. Eso es punible. Y si usted no entiende qué es la palabra punible, es que lo pueden castigar. No debe de haber discriminación. El que de repente a Donny le dice, ay no, ay maricón, no te voy a dar ningún préstamo ni nada, o no te voy a dar chamba o algo. Ojo, ojo, porque usted está infringiendo la ley a nivel constitucional. Algo que ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Juan Fernando, es que si bien, por ejemplo, ha habido avances formales, es decir, en la promulgación de leyes, en la ratificación de leyes o en la ratificación de convenios y pactos, esto no se traduce en una transformación para los titulares de derecho, es decir, no lo que hemos sabido siempre, ¿verdad? Que las leyes no se aplican, ¿verdad? Sí, que quedan solo en papel, discurso Exacto. bonito, y se aprobó esto y ahí quedó engavetado y solo es la Gaceta publicada, pero en la práctica Exacto, en la práctica no se aplica. Se conoce. se conoce, exacto, sí. no se conocen. Estos informes de observaciones que emiten los comités siempre señalan al inicio los aspectos positivos de avances que ha tenido el Estado, ¿verdad? Y después señalan las cosas que les preocupan al comité. En este caso, en la evaluación ante el comité el comité señaló como 6 aspectos positivos, y debido a la sensible y aguda situación de los derechos humanos en Honduras, 12 páginas de preocupaciones, ¿verdad? En distintos temas, en derechos de pueblos indígenas, en derechos de la comunidad LGTBI. Hay mucha preocupación en particular por la situación de defensores y defensoras después del asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Claro. La situación de mujeres, campesinos, derecho a la alimentación, salud. El líder de la zona norte también del LGBT asesinado hace poco, ¿verdad? También, sí. O sea, son casos emblemáticos, todavía nadie les ha dado respuesta, Y lo entonces seguimos en lo las mismo. Naciones Unidas en sus observaciones mencionan la preocupación por estos 2 últimos asesinatos como Berta y René, diciendo, bueno, ¿qué pasa, Estado? ¿No? Yo creo que es importante. Hay cosas que a uno le da pena, ¿verdad? Pena aparte, porque cuando le preguntaban al Estado de Honduras que qué pasaba, por ejemplo, con la píldora de emergencia, de anticonceptivo de emergencia para las mujeres. Las PAE. Sí, entonces el Estado trató de decir, no, eso es responsabilidad del Poder Legislativo, ahí no nos podemos meter y que no sé qué. Y el mismo comité le dice, disculpen, ustedes vienen como Estado. Exactamente. Ustedes vienen como Estado y no pueden salvarle pues el pellejo a otro. No le dijeron así, pero eso fue lo que les quisieron Y eso es decir. lavarse las manos, Exacto. mi querido Donny, porque si Nada, hablamos ¿no? del Estado, somos todos. El concepto de Estado es todo el pueblo, es todo el país, es todo el gobierno, es toda la república. Y si hablamos así de gobierno, igual, puede ser una representación gubernamental, igual, son 3 poderes. Fue el poder, representación ejecutiva, pero el legislativo, a final de cuentas, son 3 poderes, y pudiera haber una conjugación de esfuerzos y que de repente no pasarse la pelota. Que debe de ser así. Que debe de Esa ser es la así, obligación. Antes de ir, exactamente. el Estado, el gobierno debe juntarse, ¿verdad? Los 3 poderes, qué es lo que le corresponde para decir, bueno, mis avances son estos, mis avances son los otros, y son estos. Y cuando delegan a uno, que en este caso era el ministro Madero,
Era Ricardo Cardona. Ricardo Cardona, pues iba hablando con la voz de todo el Estado, ¿no? Entonces, de todo el gobierno. Entonces, por eso creemos que hay cosas penosas cuando le preguntan a Honduras, le hacen preguntas y Honduras trata de no contestarlas y le vuelven a decir, señores, les hemos preguntado por segunda ocasión esto, ¿qué me responden? Y tratan de salir con no hay un verdadero eco, no hay una verdadera respuesta, no hay una verdadera enmienda en todos estos problemas. Exacto. Por ejemplo, algo que nosotros le señalamos al comité, ¿verdad? Y que el comité se interesó bastante al respecto. Ha habido un recorte presupuestario en las áreas de salud y educación en detrimento, digamos, del incremento en las áreas de seguridad y defensa. Más o menos lo que nosotros calculamos es que el presupuesto en seguridad y defensa ha incrementado en un 160 y 200% respectivamente. Y eso que ya se tiene una tasa de seguridad, que también se supone que para ahí sale para apoyar a los operadores de justicia. Exacto. Y en las áreas de salud y educación únicamente ha incrementado en un 16 y en un 29%. A la hora de que el Congreso le toque aprobar el nuevo presupuesto general de la República de ingresos y egresos para educación, para las áreas de salud, vivienda, eso baja, y seguridad y defensa sube. Operadores de justicia sube, sí. Pero entonces hay un... Es decir, a educación le suben 16 millones, sí. Pero a defensa le suben 200 millones. Exactamente, entonces, sí. No es congruente, que a la hora de verlo así macro, un presupuesto de 1.000 millones y un presupuesto de 4.000 millones. O sea, realmente no hay un equilibrio. Exacto. ¿Y dónde debemos de invertir? En la juventud, en la niñez, por supuesto, en la educación. Porque un pueblo educado, un pueblo formado, no necesita invertir tanto en salud, porque se va a cuidar mejor. No necesita invertir tanto en seguridad, porque un pueblo con oportunidades laborales o un pueblo con gente trabajando, produciendo, no está pensando en otra cosa más que cómo producir más para llevar más ingresos a su educación. Claro, vemos Nicaragua, por ejemplo, el nivel de violencia en Nicaragua es súper 200 veces menos que aquí. Sí. Y no es que no es que están económicamente mejor que nosotros, pero sí están invirtiendo más en el área de formación y educación que en la misma seguridad, ¿no? Entonces por eso se ven los cambios sustanciales. Si nos vamos un poquito más para el sur, vemos a Costa Rica, ¿no? Vemos Panamá, o sea, los niveles de macroeconomía que manejan, que son mucho mejores que los que estamos aquí. Y aquí estamos viviendo un momento bastante preocupante porque le están dando a la gente programas como la Bolsa Solidaria, que no te enseñan a trabajar, sino al asistencialismo. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí que me den el pez? Se lleve a pescar, ¿no? Exactamente, enseñarme a pescar. Porque no me voy a tener cómo defenderme en el futuro para mí y los míos. Sí, hay una parte también enmarcando toda esa parte de formación, de cosas positivas. Me acordaste, mi querido Donny, de en algún momento involucrado en temas así positivos. Yo aprendí algo de personas incluso desde Washington que trabajaban mucho el tema de prevención y había algo muy claro que lo repetían constantemente. Vale más y da más impacto un lempira invertido en prevención y en cosas positivas que hasta 15 lempiras invertidos en otros temas como lo que decías no, mira, 15 lempiras, esto va para seguridad y para defensa. Impacta más en el país y a nivel de sociedad un lempira versus 15 en temas positivos. Hay mejores resultados. Claro, pero obviamente el gobierno aprovecha estos programas asistenciales también para fines de clientelismo político. Y vemos en la Bolsa Solidaria, por ejemplo, la imagen estampada de la cara del presidente de la República, ¿verdad? Esto fue de mucha preocupación para el comité y lo señaló, ¿verdad? Que estos programas, que eran los únicos que habían en materia de derecho a la alimentación, por ejemplo, fueran utilizados, además de que fueran asistenciales, que no les enseñaban a pescar, para fines de clientelismo político. Esto es de mucha preocupación e incluso hay un tratado en Naciones Unidas específico para que estos programas asistenciales no sean utilizados para fines clientelares, ¿verdad? Ok, y si pudiéramos, por ejemplo, la gente que... ¿Vamos a un corte ahorita? Perfecto, ok. Vamos a cerrar ahorita, les agradezco muchísimo, pero para impulsar esto de una manera resumida, si pudiéramos hacer un top 5 de todas las recomendaciones y todas las
carencias, un top 5 que ustedes realmente, incluso agarrando lo que Naciones Unidas ha recomendado, que le pudieran decir a las autoridades competentes, por el amor de Dios, por lo menos este top 5, preocúpense y háganlo ya, por el amor de Dios. ¿Qué sería? Retomando las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La apertura de una fiscalía especial en el Ministerio Público para investigar los asesinatos y muertes violentas contra defensores de derechos humanos, en particular por el asesinato de Berta Cáceres. El fin a la utilización de los programas asistenciales con fines clientelares, ¿verdad? Tal vez y yo creo que una de las últimas recomendaciones es el tema de salvaguardar, retomar lo que es la autonomía universitaria, ¿no? Que en estos momentos se está viendo, hay una gran preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está pasando con los y las compañeras en la universidad. Yo creo que serían como el top en este momento para poder decir, señores autoridades, señoras autoridades, hay que retomar, hay que hablarnos como hermanos, como hondureños, apostarle al diálogo y a la cultura de paz, ¿no? Que es lo que hay que promover, una cultura de paz, una cultura de respeto, donde todos nos veamos como iguales y como hondureñas y hondureños. Eso es muy importante, y que no vaya a ser solo de hacer una marcha en la calle un día, una tarde, un ratito, y con eso no se resuelve nada en el país. Salir a caminar, eso ya es algo trillado, con eso no se resuelve nada. Hay que ponerse a trabajar y poner realmente de corazón, con voluntad, poner en práctica todas estas recomendaciones. Gracias, mi querido Donny, mi querido Marlon. Muchísimas gracias a los amigos de la plataforma EPU, y cuando sigan en estas actividades con Naciones Unidas y previniendo todo lo que falta por hacer en derechos humanos para el beneficio de todos los hondureños, les deseo lo mejor. Bendiciones. Gracias a ustedes, amigos. Vamos a una pausa, señores. Ya regresamos con más de Acción BTV, nuestra gente. Ya regreso con mis preciosas Dari y con Jenny.